Pasan 13 minutos de la 1 de la tarde. De la raíz al botiquín, farmacopea arbórea es el título de la conferencia que tiene lugar este miércoles 12 de febrero a las 6 de la tarde en el espacio Miguel Delibes de Alcobendas. Una charla que nos va a permitir descubrir raíces, cortezas, hojas y también frutos de árboles o arbustos que han permitido a los humanos desde tiempos inmemoriales hacer remedios naturales. Al frente de esta charla está el doctor en biología molecular y profesor de la Universidad Popular Miguel Delibes, Manuel J. Díez Mendoza, con el que vamos a hablar los próximos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bienvenido. Un placer poderle hablar sobre esta charla que recordamos va a ser esta tarde a las 6 en la sala polivalente El Cubo, en el espacio Miguel Delibes, y que además, por cierto, está abierta a cualquier vecino. Obviamente lo que se recomienda en estos casos es acudir un poquito antes para poder tener sitio, porque hay un aforo limitado, ¿no? Que siempre, si tiene mucho éxito, pues a lo mejor alguna persona que llega tarde se queda en las puertas. Va a hacer un recorrido sobre conocimientos y prácticas relacionados con el uso de árboles y plantas dentro de la medicina. Vamos a dar algunos ejemplos. Pues mira, siempre a lo largo de la humanidad el ser humano ha utilizado diferentes plantas porque era lo que tenía a mano. No existían los medicamentos y recurrían a la naturaleza. Así que tenemos algunas propiedades descritas como la amapola, de donde se saca el opio o otros sedantes, o como otros aspectos más relacionados con aquí en España, como puede ser el aceite de oliva, para poder utilizarlo para tratar infecciones de la piel. O incluso el fresno también, utilizado por sus flavonoides, con propiedades de analgesia o antiinflamatoria. Luego también muy común son el sauce con su corteza y de donde se obtuvo la salicilina, y mediante síntesis química se hizo el ácido acetil salicílico conocido como la aspirina, que todo el mundo hemos utilizado alguna vez. Hoy en día se utiliza o se ha quedado relegado a utilizarlo para síntomas para la coagulación sanguínea y ahora se receta como adiro. Pero siempre también tenemos la quina, que se obtiene del árbol del quino, además su nombre científico es en honor a la condesa de Chinchón, de que hemos conseguido combatir la malaria a lo largo de este tiempo gracias a la quinina que se obtenía de la corteza. Así que la conferencia va a ser un poco esa transición, esos ejemplos que hemos ido teniendo en diferentes culturas a lo largo de la historia y cómo luego la farmacia ha conseguido aislar el principio activo y demostrar su eficacia. Bueno, incluso algunas culturas, sobre todo más apegadas a la tierra, a menudo orientales, ¿no? Como por ejemplo la medicina ayurvédica, que justamente mucha base suya tenía que ver con esos elementos naturales que se podían encontrar en sus selvas o en sus entornos naturales. Claro, ahí también tenemos ejemplos en la medicina china, en la medicina japonesa o incluso ya en Sumeria, en Mesopotamia o incluso en el antiguo Egipto. Tenemos tratados de farmacopeas vegetales donde se incluyen diferentes formas de administrar o recolectar de la naturaleza y utilizar ungüentos o brebajes o diferentes pócimas para tratar enfermedades y dolencias. Entonces siempre han estado presentes en la naturaleza, en estas culturas antiguas, hasta que nos han llevado ese conocimiento a traérnoslo a nuestro día a día. Bueno, lo curioso del asunto, porque hemos dicho que, claro, estos recursos naturales de esos árboles, arbustos, plantas que se encontraban en el campo, en los bosques, decimos que lo utilizaban nuestros ancestros, pero nosotros hasta hace muy poquito, yo creo que todavía se utilizan, por lo menos una recomendación de mamá cuando estamos con un poco de tos y tal, por ejemplo, los vaos con eucalipto, ¿no? Uno de los ejemplos de remedios naturales de cultura de los pueblos que tenemos aquí en España y es uno de los elementos más famosos. Efectivamente, el eucalipto presenta un compuesto natural en sus hojas que es el eucaliptol, que es el que tiene esas propiedades de mejorar cualquier afección de las vías respiratorias. De tal forma que incluso se ha comprobado científicamente que es efectivo para eliminar algunas bacterias del género de Streptococcus. O sea que también tiene propiedades de antibiótico, entre comillas, pero todo el mundo alguna vez habremos tenido esos baños tapándonos para cuando nos encontrábamos mal con algún resfriado, un remedio de la abuela que siempre funcionaba y que siempre lo tenemos ahí. ¿Y qué decir de la manzanilla, ¿no? Que muchos utilizamos después de una comida un poquito copiosa para aliviar a lo mejor unas dolencias gastrointestinales? La manzanilla, por sus propiedades también a la hora de favorecer la digestión, pero también incluso la tila ha sido una de las hierbas utilizadas a lo largo
de la historia por sus propiedades sedantes, que la ciencia ha conseguido aislar el compuesto activo y poder entonces confirmar esas propiedades sedantes y ansiolíticas que tiene o presenta la infusión de tila. Bueno, lo curioso del asunto es que había prácticamente remedios utilizando esos recursos para prácticamente todo, es decir, desde afecciones respiratorias, dolores, alteraciones de la piel también, ¿no? Que, por ejemplo, ¿a quién le han recomendado aloe vera? Para aloe vera directamente cortado con la savia de la planta. Y lo que te decía del aceite de oliva, se ha utilizado por lo menos mucho en la zona de Extremadura el aceite de oliva para combatir las grietas o los arañones a la hora de precisamente recolectar ese fruto. Pero incluso en la industria cosmética, que las cremas se crean a partir de liposomas, van a seguir utilizando ácidos grasos como el que se encuentra presente de forma natural en el aceite de oliva. Una cuestión, porque claro, la conexión entre tradición y modernidad, digamos que con la llegada de la ciencia ya se pudo evitar que todos esos elementos que se encontraban en la naturaleza ya acabaran en una farmacia metidos en botecitos y tal. Pero claro, el nuevo paso que se dio en el siglo XX es ya sintetizar e incluso conseguir esos elementos de manera, vamos a decir, científica para no tener que depender de producciones agrícolas, ¿no? Para conseguirlo. Exacto. Una vez que se consigue aislar el principio activo, puedes tener problemas a la hora de recolectar la planta o de que no haya suficiente capacidad para atender a la demanda. Entonces se recurre a la síntesis química en el laboratorio, en la que puedes, por un lado, aislar el mismo principio activo, pero incluso mediante otro tipo de reacciones obtener derivados que o bien tengan más eficacia o bien tengan menos efectos secundarios. Incluso hoy en día, en lo que se conoce como el diseño racional de fármacos, se utilizan herramientas informáticas para predecir las posibles interacciones del compuesto que se quiera crear en el laboratorio con la proteína que se quiera estudiar, para así ya también saltar o ahorrar costes a la hora de probarlos en laboratorio. Es hacer unas simulaciones informáticas. Bueno, y otro aspecto curioso de esta relación entre humanos, farmacopea, naturaleza, también tiene que ver con que estamos en pleno siglo XXI y todavía, no sé si será publicidad por parte de algunos, se sigue investigando, ¿no? En plantas, en algunos lugares recónditos, ¿no? Porque pueden dar algún principio activo, ¿no? Que permita pues hacer tratamientos farmacológicos o bien también en la industria cosmética. Aquí, por ejemplo, hubo un estudio de 1970 del Departamento contra el Cáncer de Estados Unidos con el de Agricultura para recopilar especies de plantas de regiones templadas. Así que analizaron los principios activos de estas plantas y consiguieron aislar dos antitumorales. Uno de ellos, el taxol, a partir del tejo. Entonces, tenemos muchas plantas que todavía no han sido probadas, algunas de ellas corren riesgo o están en el peligro de extinción, en el que a lo mejor en algunas de ellas está presente alguna molécula en la que podemos descubrir con unos efectos que no conocemos hoy en día. Y ya no solo las plantas, sino también tenemos el mismo ejemplo con el mar y con las distintas especies de tanto peces como corales o algas. Bueno, pues vamos a recordar que esta charla que pueden disfrutar esta tarde a partir de las 6 en el espacio Miguel Delibes de Alcobendas forma parte de un programa más amplio de actividades que se titula Un árbol por tu futuro, que impulsa el Ayuntamiento de Alcobendas y que es una iniciativa transversal para, a través de varias actividades, varias concejalías y áreas municipales implicadas, pues dar a conocer los árboles como fuente de inspiración en las culturas del mundo y también la utilización que se les ha dado o también acercar la riqueza medioambiental del municipio. Recuerden que tenemos esta charla a partir de las 6 de la tarde en la sala polivalente de El Cubo del espacio Miguel Delibes y al frente de la misma estará Manuel J. Díaz Mendoza, que recordamos es doctor en biología molecular y también profesor de la propia Universidad Popular Miguel Delibes de este municipio. Muchas gracias y que la disfruten. Nada, muchas gracias.